Hola, mis alumnos de tercero medio, ¿cómo están? Espero estén bien al lado de su familia y cumpliendo con todas las medidas preventivas y de cuidado para evitar la propagación del virus. Vamos a comenzar con la retroalimentación de la guía 3, la parte 2, que corresponde a la unidad 1 y el objetivo es obtener las medidas de posición no centrales en datos dispersos y agrupados por intervalo. En primer lugar, planteamos el contenido de la retroalimentación, que trata de los objetivos que se quieren lograr con la realización de esta presentación. Tenemos que definir las medidas de posición no centrales, calcular la posición y el valor de percentiles y cuartiles para datos dispersos y calcular la posición y el valor de percentiles y cuartiles para datos agrupados por intervalos de clase. Las medidas de posición no centrales se utilizan para dar información de aquellos datos que no están en el centro de la serie de datos. Los percentiles y los cuartiles son medidas de posición no centrales. Los percentiles son una medida no central que representan aquellos datos que dividen una lista ordenada en 100 partes iguales. Se utilizan para comparar datos y el número indica qué porcentaje de datos son iguales o menores a un determinado valor. Interpretación de los percentiles. ¿Qué significa un percentil 65? Por ejemplo, aquí tenemos, si el peso de un bebé está en el percentil 65, significa que el 65% de los bebés de la misma edad y sexo pesan igual o menos que el bebé. O también se puede decir que el 35% de los bebés de la misma edad y sexo pesan más que él. ¿eh? Entonces, el percentil P es un valor tal que el P% de los datos son menores o iguales que él y el 100 menos P% de los datos son mayores que él. ¿Cómo se calcula el percentil en datos dispersos? Vamos a ver un ejemplo de la guía. Calcular el percentil 90 para el siguiente conjunto de datos que se muestra aquí en la lámina. Primer paso, determinar el número de datos. Contamos los datos y da n igual a 15. Segundo, se calcula la posición del percentil. Hay una expresión que está presentada acá, que es el índice del percentil, es igual a P entre 100 por N, donde P es el percentil a buscar y N es el número de datos. Sustituimos acá y es igual a 90 porque el percentil es 90 entre 100 por 15 me da 13,5. Dice que si el resultado de I es decimal, se aproxima al entero siguiente, o sea, sería 14. La posición del percentil 90 está en la posición 14. Pero si me hubiese dado un entero, tengo que usar esta expresión que está acá para calcular la posición. El punto 3 es ordenar los datos y se ubica el percentil. Los datos que tenía ya los organizo de menor a mayor en forma ascendente y cuento la posición donde va el percentil. Como me dice que es en la posición 14, cuento hasta que llegue a la posición 14, que está marcada aquí en rojo con una flechita, es el número 6. Ese valor que está en la posición 14 es el valor del percentil 90. Entonces, ¿qué significa ese valor? Que el 90% de los datos son menores o iguales a 6 o que el 10% de los datos son mayores que 6. ¿Cómo se hace el cálculo del percentil en datos agrupados? Vamos a ver un ejemplo. Calcular el percentil 25 para los datos agrupados en la tabla que se muestra en esta lámina. Que esa tabla se trata de la estatura de los alumnos de octavo básico. En la primera columna tengo la estatura, que están por intervalos de clase. En la segunda columna tengo la frecuencia absoluta y en la tercera columna tengo la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en primer lugar voy a calcular la posición donde está ubicado el percentil 25. Para buscar esa posición voy a usar la expresión K por N sobre 100, donde K es el percentil que estoy buscando. Si es el percentil 25, K vale 25.
N es el número de datos que me lo da la tabla, son 30. 25 por 30 entre 100 me da 7,5. Con ese valor de la posición, me voy a la columna de la frecuencia absoluta y veo cuál frecuencia absoluta es igual o mayor a 7,5. En este caso es 15. De ahí me queda identificado cuál es el intervalo. El intervalo que corresponde a 15 es de 1,46 metros a 1,54 metros. Aquí está marcado con una flechita, intervalo del percentil 25. Con los datos de ese intervalo y con la expresión que está indicada acá, se determina el percentil 25. ¿Qué factores intervienen en esa expresión? El límite inferior del intervalo, que vale 1,46. El valor de la frecuencia absoluta del intervalo, F sub i, que vale 15. El valor de la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, F sub i menos 1, que vale 6. Todo lo tomo de la tabla, ¿no? La amplitud del intervalo, que es L sub s menos L sub i, da 0,08, o sea, 1,54, que es el límite superior, menos 1,46, que es el límite inferior, da 0,08. Sustituyo todos los valores en la ecuación y me da que el percentil 25 da 1,473. ¿Qué significa? Que la estatura del 25% de los alumnos es menor o igual a 1,473. Otra de las medidas de posición no centrales son los cuartiles. Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen una serie de datos en 4 partes iguales. Hay 3 cuartiles, Q1, Q2 y Q3, que son los correspondientes al 25%, al 50% y al 75% de los datos. El cuartil 2, que es el Q de 50%, coincide siempre con el valor de la mediana. ¿Cuál es el procedimiento para calcular los cuartiles en datos no agrupados? Primero que nada, se deben ordenar los datos de menor a mayor. Segundo, determinar la posición de cada cuartil, de Q1, de Q2, que es igual al valor central, a la mediana, y Q3. Para calcular la posición de los cuartiles, se calcula como K por N más 1 entre 4 cuando N es impar, cuando el número de datos es impar. Y cuando el número de datos es par es K por N entre 4. Después se ubica el cuartil y se determina su valor de acuerdo al valor de posición de la variable. Vamos a ver acá cómo calculamos el cuartil en datos no agrupados o los cuartiles en datos no agrupados cuando el número de datos es impar. Tengo acá una serie de datos. Esa serie de datos corresponden a cantidad de respuestas buenas de 5. O sea, de unos alumnos que contestaron 5 respuestas y de esas cuántas fueron buenas, esa es la serie que aparece ahí. Tengo que calcular los 3 cuartiles, Q1, Q2 y Q3. Acuérdense que Q sub 1 corresponde al 25% de los datos, Q sub 2 al 50% de los datos y Q sub 3 al 75% de los datos. Primero que nada calculo la posición del cuartil. Utilizo, como el número de datos es 15 y es impar, utilizo la expresión para número de datos impares, que es K por N más 1 entre 4, donde K corresponde al valor de 1 si es el cuartil 1, al valor de 2 si es el cuartil 2 y al valor de 3 si es el cuartil 3. Y N es el número de datos. Calculé eso y el cuartil 1 me da 4, que está en la posición 4, el cuartil 2 me está en la posición 8 y el cuartil 3 está en la posición 12. Aquí están ubicados los datos con cada cuartil ubicado ya. El cuartil 1 que está en la posición 4 está marcado aquí en rojo. El valor de ese cuartil es 1. O sea, vale 1 porque es el valor del dato en esa posición 4. Significa que el 25% respondió, el 25% de los alumnos respondieron menos de una pregunta buena de las 5 preguntas. ¿Ves? En el cuartil 2, que está ubicado en la posición 8, cuando vemos el valor de la variable ahí del dato, vale 2. Entonces el cuartil 2 vale 2. Ese es su valor. ¿Qué significado tiene? Que el 50% de los alumnos respondió menos de 2 preguntas buenas de las 5.
y el cuartil 3, que está en la posición 12, vale 3 porque ahí la variable vale 3. ¿Qué significa? Que el 75% de los alumnos respondió menos de 3 preguntas buenas de las 5. Vean que los 3 cuartiles dividieron la serie de datos en 4 partes iguales y que el Q2 corresponde al valor central, que es la mediana. ¿Cómo se calcula el cuartil para los datos agrupados por intervalos? Primero se calcula la posición del cuartil con la expresión que está indicada acá, que es K por N entre 4, donde K vale 1, 2 o 3 dependiendo del cuartil, si es el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. N es el número total de datos. Con ese valor de la posición se va a la columna de la frecuencia absoluta acumulada en la tabla de frecuencias y se identifica el intervalo de clase donde está ubicado el cuartil. Segundo, se calcula el cuartil con los datos del intervalo de clase ya identificado y con la expresión que se indica acá. Vamos a ver acá un ejemplo para calcular los cuartiles en datos agrupados con un ejercicio propuesto en la guía, de que se trata del ingreso de 128 familias en miles de pesos. Tengo la columna de frecuencia absoluta y la columna de frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué se tiene que hacer? El procedimiento que se dijo en la lámina anterior. Primero se busca la posición del cuartil y luego se calcula con los datos del intervalo, se calcula el valor del cuartil. Para la posición 1 me dio que da 32. Con ese 32 me voy a la columna de la frecuencia absoluta acumulada y veo que el que le corresponde es el intervalo número 2, que la frecuencia absoluta vale 38. Y ya ahí lo tengo identificado, está con el color lila. Con esos datos calculo el valor de Q1 que me dio 178,57. Aquí está marcado en rojo el intervalo que corresponde al cuartil 2, al cuartil del 50%, y en verde el intervalo que corresponde al cuartil del 75%. ¿Cuánto me dio Q2? Me da 276,47. ¿Qué significa? Que el 50% de las 128 familias tienen un ingreso menor o igual a 276,47 miles de pesos. Y así con cualquiera el Q3, que dio 360 miles de pesos. ¿Qué significa? Que el 75% de las 128 familias tienen un ingreso menor o igual a 360,000 pesos. Para finalizar la retroalimentación, resumimos lo siguiente. Acá se realizaron ejercicios para calcular las medidas de posición tanto de percentiles como de cuartiles, para datos dispersos y para datos agrupados por intervalos de clase. Se explicaron cuáles eran las expresiones que se utilizaban para calcular tanto la posición como la de medida de posición no central. Nos vemos en la próxima retroalimentación y gracias por su atención. Sigan estudiando.